y siempre me dio más miedo el gobierno que el narco. No sé si estoy bien o estoy mal, pero cuando tuve pedos con el gobierno. A mí, donde me dio miedo fue en el gobierno. A mí quien me da miedo es Noroña queriéndome lastimar. A mí quien me da miedo es si la presidenta o el presidente me nombrara en su conferencia matutina. Viene a la mente esta pinche imagen terrorífica de la periodista Lourdes Maldonado enfrente del presidente diciéndole, oye, te vengo a pedir ayuda porque temo por mi vida, y este güey sin hacer nada, y pues lo que sucedió fue que la asesinaron. La mataron, güey. Eso a mí me parece muy cabrón. A mí, en el caso de doña Carlota, me sorprende muchísimo que vemos muertes en vivo y que eso no nos alarme, independientemente de la clase de alimaña que pudieran o no ser estas personas, porque como dijiste, no sabemos en el proceso si después va a salir con que ellos sí tenían rentada la casa o Exacto, no, no exacto. sabemos. Pero además, independientemente de eso, queremos que lo que consideramos malo pierda. Yo le creo a las buscadoras, por ejemplo. Yo le creo a las buscadoras porque no hay forma que a mí me hagas pensar que una madre que escarba con sus manos en la tierra para buscar pedazos de sus hijos esté politizada. No hay forma que yo pueda entender eso. No, me resisto a creer esa parte. Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Caro Hernández Solís, periodista con más de 20 años de experiencia, creadora de contenido. Has trabajado en varios de los medios más importantes del país, como lo es Reforma, Récord. Colaboras actualmente también con Latinus. Y en 8000 kilómetros, Caro, que es un proyecto que me encanta y que además sigo muy de cerca. En el intro dices que algo que te une a ti y a Vasco es que ambos creen que todo lo que dicen merece ser escuchado. Y claro, yo no sé si es mame, si es un poco de sarcasmo, quizá, no lo sé, pero en lo personal, creo que cuando un periodista, y más aún, una periodista como tú, hablan, creo que definitivamente merecen ser escuchados. Gracias por aceptar mi invitación y bienvenida a Una Historia Antes de Dormir. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina. Fíjate que es un poco mame y un poco no. Yo aprendí a construirme a partir del sarcasmo y de la ironía, porque como todos y como todas, pues tenía muchas inseguridades, tengo todavía muchas inseguridades, y me di cuenta que cuando lo digo como de broma, en mi mente lo hackeo un poco a mi cerebro y a una parte de mí dice, güey, pero sabes que no es broma. Pero de alguna manera es más sutil cuando se lo digo a la gente y no suena tan desmedidamente arrogante como en el fondo es. Porque sí, ciertamente creo que todas y todos tenemos cosas interesantes que decir y de alguna forma mereceríamos ser escuchados y escuchadas. Pero Vasco y yo particularmente más, porque tenemos mejores cosas que decir y las decimos más bonito. Sí, y es por eso que me encanta escucharlos juntos, la verdad, tienen ese clic que hacen, güey, cuando de repente te sientes a platicar con alguien y la plática fluye bien chingón y hay chistes y de todo, o sea, tienen un feeling muy chido, que es lo que me gusta precisamente de 8000 kilómetros. Para quien nos esté escuchando, después de esto, por favor, vayan a YouTube, ahí en el canal de Herejes, van a encontrar episodios de los de 8000 kilómetros, que es donde, pues, a ver, cuéntame mejor tú, Caro, ¿de qué trata más o menos el proyecto? Fíjate, este proyecto, la neta, sí nos está gustando un montón. Empezó por la idea, cuando yo fui a Argentina, yo fui el año pasado no fui a visitar a Vasco, ya teníamos planeado ir a Argentina y aprovechando que estaba ahí, llegamos a su casa para ahorrarnos el hotel realmente. Entonces, pero bueno, Vasco es un tipo que le gusta mucho contar historias, ¿no? Cuando íbamos a los lugares caminando por Buenos Aires o por donde sea que nos llevaran a Si es esos que te conocer, van contando de todas de este edificio, todo. ay, qué chingón. Tiene miles de datos, Qué miles de chido. información. De repente volteaba y te decía, si quieren que pare, paro, ¿eh? Porque tú era como, no, güey, es el mejor guía no pagado que pudimos haber tenido, ¿no? Entonces te iba contando, y en este edificio, y esos balazos, y esa tinta, y en el año mil tanto. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar realmente esas historias. Me gustan mucho los datos, datos
que parecen a veces innecesarios, pero que te sirven muchísimo, siempre lo digo en mis tallercitos, en una conversación en Navidad. Eres el hit cuando dices, ¿sabías que en 1934 esta cuchara no se usaba? Entonces, Por lo a menos todos das nos de qué gusta. hablar, ¿no? Por lo menos vas a dar de qué hablar. Exacto, y rompes y abres una conversación. Entonces, con esto que estaba platicando con Vasco, le dije, es que hay un chingo de historias bien interesantes. Y entonces luego volvimos a mí, es como, güey, claro, a mí también me gusta contar un montón de historias, me gustan los personajes, me gusta entenderlos, por qué hacen cosas, cómo los llevó la vida, por qué a veces son excepciones a la regla, por qué alguien que nace de la pobreza llega a ser un exitazo, pero eso no significa que todos quienes nazcan en pobreza van a lograrlo, ¿sabes? Entonces como que empezamos a debrayar en eso y fue como así tal cual, de que hay que hacerlo. Y entonces 8 MKM es 8,000 kilómetros que separan a Culiacán de Pilar, que es donde está Vasco en Argentina. Son 8,300 kilómetros los que nos separan, pero nos unen muchas historias, ¿no? Y la idea es contar historias que originalmente eran personajes, pero que luego fue debrayando también en momentos históricos quizá que puedan ser de alguna forma parecidos, ¿no? Que nos enganchen de ahí. Y la neta nos gusta un montón, porque además es como ser solistas acompañados, porque en el proyecto él habla, por ejemplo, de la historia y él la cuenta completa, sin interrupciones, no hay un diálogo ahí, porque Sí, yo sí, también sí. estoy escuchando la historia. Ujú. Y luego él escucha mi historia Y lo y mismo. al final debrayamos, ¿no? Pero eso también está padre porque cubre nuestras expectativas de ser solos en el mundo. Caro, ya lo mencionaste, de Culiacán. ¿Qué ha Ujú. significado el ser periodista en una ciudad como Culiacán? Fíjate, yo me fui muy chica de Culiacán, pero regresé porque los culichis y los sinaloenses, bueno, todos, pero a mí me gusta decirlos que nada más nosotros, tenemos este arraigo muy cabrón a la ciudad. De verdad, yo lo veo con mi familia, con mi gente, con mis amigos, que a pesar de lo que pase, a pesar de las situaciones complejas, tenemos un cariño muy fuerte con el cordón umbilical. Entonces yo me fui pequeña, bueno, me llevaron muy pequeña a Guadalajara y cuando me pude mover me regresé y estuve cubriendo en Culiacán durante unos 2 años más o menos, trabajando allá. A mí me tocó cubrir Nabolato además, sigue siendo un municipio mucho más complejo, digamos, ¿no? En este contexto del crimen organizado. Yo, la neta, no me daba cuenta de lo complicado que era. A veces la juventud y la inexperiencia o el rush que tienes como periodista de cubrir cosas no te dejan dimensionar lo que está pasando, ¿no? Yo ahora a la distancia veo lo mucho que me arriesgué y lo poco que me importaba arriesgarme, no por una onda de la verdad y la justicia, no, ni siquiera era eso. Me encantaría poder contarlo a partir de, yo quería que la verdad saliera a la luz. No, yo estaba haciendo mi jale y me encanta mi jale. Y entonces fue complejo, pero ahora que lo veo a la distancia fue mucho más complejo porque no me daba cuenta de lo complejo No que eras era. No sé consciente de lo si... que realmente estaba, de cuánto te arriesgabas. Y es que pareciera que en México, el día de hoy, Caro, no solo nos hemos acostumbrado a la violencia, sino que en décadas muy recientes ya se ha logrado una simbiosis muy extraña y una pinche amalgama muy rara en la que hemos elevado de una forma apoteósica a los criminales en la cultura popular, en las redes sociales. Muchos criminales son admirados y enaltecidos como auténticos ídolos. Y solo para poner esto en un contexto muy reciente, güey, la historia de doña Carlota, ¿no? Carlota N. Claro. Una mujer Ujú. imputada, acusada por el Y asesinato de 2 hombres. emputada porque, Y bastante emputada, sí, sobre todo exactamente, muy emputada que sobre iba. todo. Pero, claro, me sorprendió un chingo cómo, a ver, lo que estamos viendo y lo que vimos en redes sociales, el video de doña emputada, es cómo le quita la vida con un arma de fuego, Ujú. presuntamente, bueno, lo digo presuntamente porque está en proceso, a 2 hombres, ¿no? Un asesinato. Pero en cuestión de minutos, esta imagen de una presunta asesina pasó a la de una pinche abuelita vengadora que casi casi le ponían capas y le hicieron imágenes y empezaron a hacer un chingo de memes sobre esto, enalteciendo la figura de una presunta asesina que tomó en manos propias
la justicia o no, porque desconozco los detalles exactos del caso. Pero ayúdame a entender un poco por qué chingados pasa esto en México. Y me atrevo a decir no solo en México, sino en muchos países de Latinoamérica, y en la cuestión particular de Culiacán, que sí ha habido esta simbiosis entre la sociedad y el crimen organizado desde hace muchísimo tiempo. Fíjate, yo me he clavado mucho en eso, por supuesto, por mi contexto, pero también, por lo que te decía al principio, me gusta mucho encontrar los porqués. En general, creo que mi rollo es que soy curiosa por naturaleza, me intriga la naturaleza humana, me conflictúa no poder entender por qué alguien actuaría de una forma que yo no lo haría, qué le llevó a hacer esas cosas, ¿no? Entonces siempre estoy como preguntando, me preocupa, por ejemplo, en este contexto en el que estamos político, en el que hay mucha polarización, cuando no puedes debatir, y no lo hago, fíjate cómo siempre estoy pensando en mí, me molesta que no podamos debatir porque me quitan a mí la oportunidad de entender Sí, por qué alguien hace lo que hace, ¿no? Me vale sí. madre el discurso político, quiero entenderlo para saciar una curiosidad personal. Pero bueno, en este caso, para mí siempre ha sido muy complejo porque hay muchos ingredientes involucrados, es decir, hay un país en el que hay una impunidad altísima, 99% de los delitos que se denuncian quedan impunes, porque además están los que no se denuncian. Entonces nos vamos a porcentajes bajísimos de lo que conocemos como justicia. Para quienes nos escuchan, estoy haciendo unas comillas, porque ¿qué es justicia? Nos meteríamos en un embrollo súper complejo. ¿Qué es justicia? Luego, no tenemos justicia restaurativa, tenemos pura justicia punitivista. Nosotros hemos crecido, y eso ahí tiene que ver mucho la religión, con esta onda del castigo. El castigo es lo que te va a salvar. Entonces, nuestra justicia está ligada al castigo. Si alguien tiene algo que hizo mal, debe tener un castigo. Y como en la justicia penal no sucede, aplicamos la justicia social. Todo sigue entrecomillados, insisto, porque tenemos que partir de qué sería justicia. Y entonces, en un país en donde el gobierno, el Estado, las autoridades, quienes se supone están encargadas de darnos este acceso a la justicia, como la tenemos entendida, no lo hacen, cuando alguien toma estas decisiones lo vemos como alguien que rompió el esquema y cumplió lo que nosotros queríamos, que sea castigada la gente de manera brutal. A mí, en el caso de doña Carlota, me sorprende muchísimo que vemos muertes en vivo y que eso no nos alarme, independientemente de la clase de alimaña que pudieran o no ser estas personas, porque como dijiste, no sabemos en el proceso si después va a salir con que ellos sí tenían rentada la casa Exacto, o no, exacto. no sabemos. Pero además, independientemente de eso, queremos que lo que consideramos malo pierda. Y el malo aquí, a como te contaron la versión, es él. Y que sufra. Mira, yo te cuento rapidito una anécdota. Iba al Sí. psicólogo y yo le explicaba al psicólogo que yo a veces, cuando alguien me hacía daño, había una parte de mí interna que quería que esa otra persona que me hizo daño sufriera, güey. Claro. Y me decía, oye, pero ¿se queda en pensamientos o lo llevas a la acción? Y yo le decía, no, nada más lo pienso, o sea, nada más pienso de, hijo de tu pinche madre, ojalá te vaya mal. Pero creo que a lo mejor ese es un sentimiento más compartido de lo que me gustaría en una sociedad tan molesta y tan enojada como lo es nuestra sociedad en México. Exacto, eso queremos, que al que obró mal, que al que hizo mal, que al que cometió un crimen le vaya mal y que sufra. Y esto se ve reflejado Que en este caso. sufra. Y lo vemos, pero además lo naturalizamos. Es que para mí debería ser impactante que haya un asesinato en redes, en vivo, en un video, y que lo veamos una y otra vez y no nos consterne en lo más mínimo. La muerte de alguien ha dejado de ser algo atroz. O sea, es que es la muerte de alguien, independientemente de quién es. Si tuvo la ¿Sabes? Pero culpa o como que no, hemos lo que sea. perdido. Sí, sí, sí. Es que hemos perdido esa capacidad por completo de conmovernos ante la muerte. La vemos, y otra vez, tiene que ver con el contexto en el que estamos. La vemos tan seguido y convivimos tanto con ella que ha perdido como ese impacto o esa dimensión. Eso además, ponle el resentimiento social que existe. Yo tengo un texto que todos mis textos me gustan porque son hermosos, pero este texto en particular, una vez iba de Estado de México a Ciudad de México, no me acuerdo de dónde veníamos, entonces cruzamos Estado de México y el trafical, no era muy temprano, veníamos de Querétaro y era muy temprano, salimos de Querétaro muy temprano, entonces nos agarró la hora pico, que es cualquier hora, pero ponle que era 8, 7:30 de la mañana. Por decir algo.
por decir algo, este monstruo de carros, ¿no? De carros, de transporte, de gente moviéndose de Estado de México a Ciudad de México. Voy a un punto. Cuando iba viendo eso, te digo, como yo me gusta mucho observar y hacer historias alrededor de eso, yo imaginaba la vida de esa persona que va en ese carro, suponiendo que va en el carro, porque están los que van en transporte público, pero tienen la oportunidad de tener un carro, y va en el carro y son las perras 7 de la mañana, y ya vas en camino a tu trabajo, que es un trabajo que probablemente odies, en donde te pagan una mierda, y tú estás a las 7 en el tráfico infernal, güey, con un chingo de gente, igual que tú, frustrados y enojados, y ese cabrón se mete a la fila y tú que vas atrás te emperras porque se metió, pero para ese cabrón, ese fue la única victoria que va a tener en el perro día. Su única victoria va a ser haberse metido a la fila, güey. Y Haber está bien ganado unos cabrón. cuantos minutos. Exacto, güey. Ganó 2 metros, güey. En una sociedad en la que estamos en el día a día y donde la mayoría de la gente vivimos al día, ese güey ganó. Y ese es su único triunfo del día, güey, porque va a pasarse 8 horas en un trabajo de mierda y luego va a regresar otra vez 2 horas en el tráfico y va a llegar a un contexto familiar en el que no puede hacer más aunque quisiera y por supuesto que está frustrado y por supuesto que está enojado. Cuando ese tipo de personas tienen la oportunidad de resolver, y estoy haciendo comillas de nuevo, de resolver algo, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es la victoria que van a tener. Y entonces todos los demás que estamos igual que ese güey, pues lo vemos como algo, güey, qué chingón. Ahora que decías de la cultura en Sinaloa, ¿no? De la cultura del narco y del crimen organizado. A mí me parece súper doloroso que siempre, pero más ahora, hay toda una generación de morritos y morritas que están creciendo en un contexto hiperviolento, mucho más que el que nos tocó a nosotros, mucho más violento, mucho más normalizada la muerte, el asesinato, la ilegalidad, pero además que por supuesto que admiran al buchón o al halconcito o al que sea, porque la vida les está diciendo, y fíjate qué cabrón esto, que los buenos no ganan. Los que ganan son los malos, güey. Los malos son los que ganan porque nosotros no hemos visto ganar a los buenos. Y esa generación de morros y morritas Menos. están construyéndose una idea de que el que gana es el malo, güey. El que rompe la legalidad. Porque la ley no sirve, porque el gobierno vale verga, lo cual es Y cierto. encima ven cómo la pero sociedad les aplaude y pues dicen, güey, pues... Por supuesto, güey. Entonces es bien complicado, por eso hablar de las infancias cooptadas por el crimen organizado y luego esta gente que dice, pues sí, pero ahora le lloran, pero bien que andaba metido. Cállate el hocico, güey. No tienes idea de su contexto y de por qué decidió, si es que decidió, porque la gran mayoría no es que lo decida, meterse a eso, güey, porque no tiene otra oportunidad. Y cuando vemos historias de gente que lo logra, acuérdense, son anomalías. Eso no es lo que sucede, esa es la una norma. Anomalía, por eso, exacto. Sí. Yo, cuando supe que iba a hablar contigo de periodismo, mira, yo llevo más de 3 años en este proyecto. Me encantan las historias de misterio, los hechos paranormales. Me encanta contar y compartir historias. Ahorita te voy a preguntar al final porque quiero que tú me cuentes sobre eso. Un poquito Claro. si has vivido algo así. Pero en general, nunca de las historias que he platicado me han dado tanto pinche miedo como cuando supe... Cuando te escribí y dije, le estoy diciendo a Carolina Hernández Solís que voy a hablar con ella de periodismo. A ver, morro, ¿estás consciente de lo que estás escribiendo? Dije, chingue su madre, sí, me vale madres. Me empezó a entrar un miedo muy cabrón porque sabía que lejos de las historias que comparto sobre estas cosas, este tema no es ni paranormal ni misterioso. O sea, es un tema muy público que me haría enfrentarme a algo mucho más incómodo y aterrador. Y eso es que la verdad de lo que ocurre en México está cabrona. La búsqueda de la verdad en este país, tristemente, y en muchas ocasiones lo hemos visto, significa también el firmar una sentencia de muerte. De acuerdo con datos del INEGI y de la Escuela Nacional de Ocupación y Empleo, para el cuarto trimestre del 2019 había más de 44,300 periodistas trabajando en este país, en México. En el 2000, del 2000 al 2024 más o menos, hubieron 160 y tantos periodistas asesinados y 30 y tantos desaparecidos. Tú ya lo mencionaste, el 99% de estos casos de periodistas muertos
sigue sin ser resuelto, al igual que muchos otros en el país. Convirtiendo al periodismo pues, en la profesión más peligrosa, de las profesiones más peligrosas para ejercer en uno de los países más peligrosos también. Dirás tú, bueno, pues les pagan bien, güey, vale la pena arriesgarse. Pues no, güey. O sea, pues no. El salario promedio de un periodista en México, chécate bien, güey, es de 8,000 pesos. ¿Ok? Trabajando alrededor de 36 horas a la semana. Caro, ¿cuál dirías tú que es el principal obstáculo del periodista en México? Yo doy clases, bueno, ya ahorita no porque no me da mucho la vida, pero di clases de periodismo. Y en la primera clase siempre les decía, les contaba una historia que fue real, pero eventualmente la fui ajustando. Les decía, permítame tantito, es que acaba de llegar el técnico porque me va a arreglar la lavadora. Es que está fallando la lavadora. Y luego me desaparecí de regresar, le dije, ya se fue el técnico, se tardó 3 minutos en lo que me fui, se tardó, le movió algo y pues ya se mamó los 1,200 pesos que le acabo de pagar. Uh-huh. Eso es lo que gana un técnico, un buen técnico, electricista o de electrodomésticos. Le dije, a mí me pagan 700 pesos por 2 cuartillas en la AP y me tardo aproximadamente 4 o 5 horas en escribir ese texto. De periodistas no se van a hacer ricos. Y si por ahí lees su tirada, vale más que se vayan a estudiar un oficio. Carpintería, técnico, electricista, esos cabrones ganan bien si hacen bien su chamba. Los herreros, güey, no mames, esos güeyes ganan. O sea, un portón te sale 40 varos. Sí, yo no lo gano en una conferencia, güey. Sí, Entonces, siempre les hacía como ese comentario porque sí tiene que haber mucho de vocación. Creo que el periodismo es una de las pocas, no sé si tan pocas o no, pero es una carrera, una profesión en donde la vocación es bien importante porque la vas a pasar mal en muchas ocasiones, ¿no? Y no todo mundo tiene la oportunidad, por otro lado, de hacer lo que le gusta. Hay trabajos, o sea, lo sé, los contadores y que yo los respeto muchísimo, pero no creo que les mame, güey. No creo que digan, uy, no mames, declaración anual otra vez. Uy, chingón, se llega a abril. Ya quiero que sea mayo. El mejor mes. Sí. O sea, no sé, güey, pero a lo mejor sí. Pero bueno, a lo que voy es que la profesión como tal sí tiene que haber una gran vocación porque te vas a enfrentar a muchas cosas. Para mí uno de los mayores obstáculos en la profesión siempre ha sido el gobierno, más incluso que el crimen organizado. Yo ahora soy muy consciente que mi periodismo es ciertamente muy privilegiado. Yo ya no estoy reporteando en la calle. Yo ya decido qué cubro y qué no cubro, qué notas quiero hacer y qué notas no quiero hacer, porque yo como periodista independiente colaboro con estos medios, lo que significa que es mi línea editorial y sé que a mucha gente le cuesta mucho entenderlo y les conflictúa, resuélvanlo ustedes, yo estoy resolviendo lo mío, pero yo tengo una línea editorial propia, la que a mí me sale de los ovarios, ¿no? Pero también reporteé y también trabajé en medios en donde yo no tenía la posibilidad de decidir ese tipo de cosas. Y siempre me dio más miedo el gobierno que el narco. No sé si estoy bien o estoy mal, pero cuando tuve pedos con el gobierno. No tuve pedos con el narco. Tuve ciertos encuentros, digamos, con el crimen organizado y no estoy haciendo ninguna apología, estoy contando lo que me pasó, que fueron encuentros bastante considerados, digamos, por poner una palabra. Es decir, se acercaron, me dijeron, llévesela suave, cálmela un chingo, estás muy jovencita, no te metas en pedos. Claro, son amenazas que ahora otra vez a la distancia digo, no mames, estuvo bien cabrón. Pero no me pasó más. No estoy diciendo que el crimen organizado no sea terriblemente brutal con el periodismo. A mí, donde me dio miedo, fue en el gobierno. A mí quien me da miedo es Noroña queriéndome lastimar. A mí quien me da miedo es si la presidenta o el presidente me nombrara en su conferencia matutina. Eso me da terror, güey, porque hay un ejercicio del poder visible. El crimen organizado tiene un ejercicio del poder, digamos, hasta cierto punto un poco oculto, cada vez menos, pero no es tan tácito, ¿no? Y el poder que ejercen los funcionarios, el gobierno, pues es un poder completamente abierto. Creo que el poder del gobierno es el que a mí siempre me ha dado más miedo. Ahora, dime.
o sea, me viene a la mente esta pinche imagen terrorífica de la periodista Lourdes Maldonado enfrente del presidente diciéndole, oye, te vengo a pedir ayuda porque temo por mi vida, y este güey sin hacer nada, y pues lo que sucedió fue que falleció, que la asesinaron. La mataron, güey. Eso a mí me parece muy cabrón. O sea, la colusión del gobierno, de los gobiernos, no solo de este, del anterior y del anterior y del anterior y del anterior. O sea, nadie está diciendo que este sea el único que se ha coludido con... No, güey, el pedo es que esperábamos que este no se coludiera, pero no sé qué tan complicado sea no coludirse. Entonces, eso a mí me da mucho miedo. Y la idea de la verdad como algo único también es bien complejo porque te pone súper filosófico. ¿Qué es la verdad? Yo, por ejemplo, a mí me dicen, Sí, sí, ay, sí. te celebro mucho que eres muy objetiva. Y siempre les digo, no, no te equivoques, no me pongas ahí. Yo no soy objetiva, güey. Mi periodismo al que yo aspiro es a que sea ético, no objetivo. Nunca va a ser objetivo porque viene de una persona, es subjetivo. Soy un sujeto que está lleno de muchos sesgos, güey. Mi periodismo no es objetivo, es subjetivo, pero quiero que sea ético. ¿Qué significa? Que yo me cuestiono todos los días si esto que voy a publicar, si esto de lo que quiero hablar, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Para qué? ¿Qué estoy buscando con eso? ¿Cuál es mi objetivo? Que el día de mañana que ¿Chingar? leas una de tus notas de hace 10 años, no digas, ¿por qué chingados escribí esta pendejada? ¿Por qué me hice Exacto, tonta al güey. escribir esto? Sino que digas, güey, lo escribí, en ese momento lo creía y lo sigo creyendo y fui, sí, 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 te Congruente, entiendo, güey. congruente conmigo mismo. Congruente para mí es una palabra en la que trabajo un chingo, güey. Entonces, sí es muy complicado, sí es de terror, sí es una historia de terror al final de cuentas hablar del Cabrona. periodismo. Hay muchos misterios en el periodismo, por supuesto que hay muchos misterios, hay muchas historias que nunca se resolvieron. Yo he tenido amigos que se quedaron en el camino, que fueron asesinados y que todavía ahora me digo, ¿por qué chingados? ¿Cómo sucedió? En qué momento se brincó algo que lo puso en riesgo o que la puso en riesgo? Pero creo que al final de cuentas, el periodismo lo que debe buscar siempre es la ética y entender para qué. ¿Para qué quiero publicar esto, güey? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿O qué es lo que quiero? Y a partir de ahí tomar decisiones. Obvio, Sí. siempre y cuando lo puedas, ¿no? Como es mi caso ahora. Sí, sí, sí. No, y existe una infinidad de casos como los que mencionas en los que periodistas mexicanos pues se han enfrentado a ese enemigo durante la búsqueda de sus notas o de lo que están haciendo, haciendo su chamba, pues. Muchos han muerto, Sí, otros han vivido escenarios de auténtico terror y tenía como la intención de buscar algún caso como para platicarlo y poderlo discutir, para intentar ilustrar la situación actual del periodismo en México, pero pues lamentablemente no encontré un caso. Encontré chingos de casos, cientos de casos. Hubo uno en particular que me absorbió un chingo y que estuve estudiando y leyendo y como que me sumergí mucho en eso porque creo que de ahí se derivaron muchos otros y eso fue el proyecto integral Morelos, o como ujú, muchos otros lo conocerán, pues la termoeléctrica de Huexca, ¿no? Este pinche proyecto que dio tanto de qué hablar durante tantos años. No me pondré técnico ni mucho menos, güey, porque aparte no tengo ni perra idea de cómo funciona una termoeléctrica, pero básicamente se trató de la construcción de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, dos acueductos y una red de alta tensión que según en palabras de los que estaban liderando este proyecto, pues iba a beneficiar a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Esto después de que en el 2014, pues algunos de los que encabezaban este proyecto también dijeran que pues este proyecto no era nada bueno. O sea, desde que empezó este pedo había mucha contradicción. Fue una mega inversión de más de 25 mil millones de pesos. Y la realidad de lo que vivían los habitantes en Huexca pues era muy distinta. 108 ejidos de los 3 estados fueron afectados directamente. Especialistas de la UNAM y de otras universidades dijeron, güey, no construyan el gasoducto aquí porque es un terreno que hay muchos temblores y es muy peligroso, pues les valió queque, güey. Más de 50 millones de litros de agua diarios se invertían en este proyecto. Cientos de comunidades indígenas se opusieron, pero al final pues se terminó con la imposición del proyecto por el gobierno. Y no solo esto, lamentablemente todo este pedo de la termoeléctrica de Huexca también está
inevitablemente unido al terrible y lamentable asesinato de Samir Flores Soberanes, uno de los principales opositores y líderes de las comunidades y ejidos afectados, y el caso también del periodista Jesús Medina. En Tetela del Volcán, Jesús Medina estaba pues exponiendo un poco lo que ocurría con este proyecto, y pues lamentablemente él sufrió una situación terrible en la que tuvo que acudir a pues un organismo que ahorita vamos a hablar un poquito de ese organismo, porque no sé exactamente cómo funcione y si funcione realmente. Pero el caso de Samir Flores, Caro, me conectó de inmediato con uno que yo tuve muy cerca aquí en Michoacán, que fue el caso de Homero, el defensor de los bosques de la mariposa monarca. Y ya antes de pasar un poquito a esto, también quiero contarte una breve anécdota, porque yo hace poco me fui de vacaciones a la zona de Campeche. Tuve la oportunidad de visitar la selva en Calakmul. Tenía muchísimas ganas de ir a la zona arqueológica. Así que pues ahí voy, ¿no? A Calakmul, y platiqué con una señora que trabajaba, que tiene una tiendita ahí, a la cual llegué, le compré un cafecito y todo. Le dije, ay señora, qué pena, ¿no me da chance de entrar a su baño? Me dijo, sí, joven, nada más que fíjese que hay un problema. Yo, ¿cuál, señora? Dice, pues no tenemos agua. Yo, ¿cómo cree? Me dice, sí, pero mira, aquí tengo un botecito, de aquí agarras tu agua y no pasa nada. Y yo dije, pues chingón, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacerle una pregunta, y esa pregunta fue, oiga, ¿y cómo les ha ido aquí con eso del tren? Y su respuesta fue muy impactante, Caro. Su respuesta fue, ay muchacho, ese condenado tren es de lo peor que nos pudo haber pasado. Si no tenemos agua, es porque construyeron un acueducto, estoy haciendo entre comillas, para que todos tuviéramos agua, que se inauguró hace 2 años, pero que no funciona. Entonces, verga, o sea, toparme con esta realidad, sí dije, cabrón, o sea, pues muchas de las cosas que quizás se ven en noticieros, en periódicos y en todo eso que hablan sobre esta situación, pues, quizás es mucho peor de lo que estamos viendo a través de lo que se publica. En el caso de Jesús Medina, el periodista, vuelvo a ese un poquito, intentó exponer pues la verdad sobre lo que ocurría con el proyecto de la termoeléctrica de Huexca y el verdadero impacto que tenía en las comunidades de Morelos. Te decía, terminó siendo amenazado y tuvo que huir de Morelos. Entonces, ¿cómo el periodismo en México puede enfrentarse al hecho de exponer la situación real de lo que ocurre en muchos de estos megaproyectos en todo el país que, aclaro, no tienen que ver, y como tú lo decías, con este gobierno en específico, sino que, por ejemplo, este proyecto de la termoeléctrica ya venía desde otros gobiernos? Pero ¿cómo el periodista se enfrenta a esta situación de exhibir cómo afectan estos megaproyectos a las zonas locales? Fíjate, está bien triste porque así como esas historias, hay cualquier cantidad de historias de proyectos que se venden con esta idea de que va a mejorar la comunidad y que a la comunidad le llega ni siquiera migajas de esto, y a veces no les llega, ¿no? Tenemos comunidades ricas en recursos, o sea, que sacan petróleo, que sacan para la minería, que sacan agua, que sacan todo, y que son sumamente pobres. Si esto fuera cierto, lo de los proyectos que les va a haber beneficios para ellos, no tendríamos estos contrastes, ¿no? De comunidades sin agua cuando están sacando agua de ahí, o comunidades sin dinero cuando están exportando petróleo de ahí, ¿no? O comunidades sin recursos de nada para poder vivir lo mínimo decente cuando hay oro, literalmente oro en sus tierras, ¿no? Esta explotación de los recursos naturales de las comunidades más pobres ha sido sistemática y no ha cambiado ni con ni con el anterior gobierno. A mí esa justo es una de las cosas que me conflictúan mucho. Por ejemplo, yo ahora como independiente, ¿no? Como periodista independiente, ¿qué significa eso para quienes no me están entendiendo? Para quienes, es que sonó muy violento, para quienes no me están entendiendo, a lo mejor no me estoy explicando bien, pero a lo mejor sí me estoy explicando bien. O sea que tú manejas tu propia línea electoral, oíste, güey. Tu propia línea editorial.
y no dependo de un medio como tal, ¿no? O sea, tengo el respaldo de un medio en el sentido de que ahí publico lo que yo quiero comentar, lo que yo quiero analizar, lo que yo quiero hablar, pero no es que esté en su nómina como tal, ¿no? Me pagan como un externo. Ujú. ¿Por qué voy a esto y por qué es importante? Porque cuando estás en un medio, por ejemplo, un medio más pequeño, estás mucho más expuesto o más expuesta. O ser periodista independiente en un contexto mucho menos protegido como el que yo estoy, también te pone expuesto. Es decir, a veces yo estoy, no quiero decir en contra, pero a mí me ha quedado claro durante los años que los medios de comunicación son una empresa y como tal tienen sus intereses. Y eso es algo que tenemos que entenderlo, porque entre más pronto lo entendamos, menos corajes vamos a hacer. Los medios de comunicación son una empresa, con dueños que son empresarios y que lo que buscan es que su medio genere dinero. No hay un medio de comunicación que esté buscando la libertad y la justicia y soltar las cadenas. No, no como medio en el estricto sentido. No digo que no haya periodistas que estén buscando eso, pero no hay medio porque el dueño o la dueña, casi siempre es el dueño, lo que quiere es negocio, güey, ¿ok? Una vez que entendamos eso, por difícil que parezca o por brutal que parezca o por poco con eso utópico que parezca, eso es lo que es de comunicación. Voy a llegar a un punto. La ventaja de un medio de comunicación grande es que tiene cierta protección como periodista. La desventaja de un medio de comunicación pequeño es que ciertamente puede ser más independiente en muchas cosas, pero tienes menos protección. Y es decir, que los periodistas y las perdemos de ambas formas. O pierdes un poco de independencia al estar en un medio grande que tiene una línea editorial con la que puedes convenir o no, y en el mejor de los casos, qué chingón que pueda llegar un medio que empata con lo que tú ya crees, porque entonces no estás cediendo nada. Pero a veces habrá cosas en las que no estés de acuerdo, pero es tu trabajo, ¿no? Y lo vas a hacer, pero Sí. como es un medio grande, tiene cierta protección. O sea, bajo esto si que es- estás comentando, lo que estoy asumiendo es que, por obvias razones, los periodistas de medios locales que no son tan conocidos son también los más vulnerables. Claro, claro, porque estos periodistas son medios que son más pequeños, que ciertamente pueden tener mucha más independencia editorial, pero que no tienen ninguna protección, porque además hay un sistema de protección de periodistas que existe como una herramienta del Estado para cuidarte, que por supuesto no funciona, que no funciona porque imagínate la cantidad de periodistas que estaríamos o que estarían Sí, sí, sí. sujetos a este sistema, no funciona, no ha funcionado nunca. Eh, es, es bien complicado. Hubo una época, creo que fue por ahí del 2010 quizá, yo estaba probablemente en Nuevo Laredo, yo tengo las fechas muy difusas, pero creo que debió ser ya Nuevo Laredo donde estaba. Y 2010 fue, por supuesto, un momento muy importante para la política y para la vida del país, porque se desató esta guerra contra el narco, que se llamó así a la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, que fue como que cuando explotó más, ¿no? Sí. Y entonces hubo una especie de convenio entre varios medios en los que se decidió, por acuerdo de todos los dueños y los que estaban en los consejos editoriales y tal, que no se iban a publicar cosas del narcotráfico, que no se iban a publicar ejecuciones, que no se iban a publicar ciertas cosas que tenían que ver con el crimen organizado, porque descubrieron que era irrelevante para fines informativos, es decir, no cambiaba nada que supieras que hubo una balacera en tal lugar No mames. y sí ponía en riesgo a los reporteros. Y está bien cabrón, güey, porque entonces, ¿qué es lo que estás haciendo como periodista, pero qué no puedes dejar de hacer? Y te la pongo todavía más complicada. Se decidió esto, pero esa decisión también afectaba a los cárteles, porque, por ejemplo, fue cuando empezaron a salir muchas narcomantas, y que los cárteles querían es que se conociera lo que decían las mantas, y usaban a los medios de comunicación Para pues transmitir como sus mensajes, claro, sí. para publicitarlo, para publicitarse, pues. Ellos también quieren publicitarse. Y entonces había muchas ocasiones que nos tocó ver que el líder del cártel en cuestión iba al periódico, güey, a decirles, vas a publicar esto.
Y para la gente a veces desde afuera es muy fácil decir, pero es que ¿por qué publican o por qué no publican? Güey, porque tú no tuviste un cabrón con una metralleta, con una pinche cuerno de chivo en tu jeta diciéndote publica esto o no publiques esto. Y además porque tienes un estado absolutamente inoperante que no te va a cuidar, güey. Y entonces se exigen a los periodistas, insisto, sobre todo los que están en otros contextos, en la calle o en ciudades o en espacios en donde son mucho más violentos, y que están absolutamente desprotegidos y desprotegidas, que sean los próceres de la verdad, con aquella soberbia que exigen a esos periodistas que digan o que publiquen o por qué no lo hacen cuando nunca has tenido a un cabrón crimen organizado con una pistola y tu pinche jeta diciéndote no lo hagas. Amenazándote, y no solo a ti, sino a toda tu familia, ¿no? Y es que precisamente esto... Ay, cabrón, aquí es donde se pone un poco intensa la cosa, pero es que es así. O sea, está en peligro la vida de los periodistas. Pero también, por ejemplo, hay muchos padres, madres, hermanos, hermanas que buscan a un familiar desaparecido. Por ejemplo, entre el año 2006 y 2019, más de 4,500 personas desaparecieron en Sinaloa, nada más. Mismo lugar en el que, por ejemplo, está el caso de Sandra Luz Hernández, una madre que buscaba a su hijo, que desapareció en el 2012 y que terminó siendo asesinada en el 2014, simplemente por querer saber dónde estaba su hijo. El día de hoy es cada vez más común, Caro, también encontrarse que se relacione un poco el periodismo con grupos colectivos dedicados a proteger comunidades, a buscar personas desaparecidas o simplemente alzar la voz de lo que pinches está pasando en ese lugar, y son los más cercanos a los hechos. Desde un punto de vista periodístico, ¿es probable que estos grupos sean la fuente más confiable para el periodista mexicano sobre lo que ocurre hoy en México? Totalmente. Yo le creo a las buscadoras, por ejemplo. Yo le creo a las buscadoras porque no hay forma que a mí me hagas pensar que una madre que escarba con sus manos en la tierra para buscar pedazos de sus hijos esté politizada. No hay forma que yo pueda entender eso. No, me resisto a creer esa parte, güey. Yo no puedo imaginar. ¿Sabes que hay un texto y que se hizo después una obra que se llama Aroma? No mames lo que me parte el corazón. Se llama Aroma porque las madres buscadoras han encontrado a lo largo de sus búsquedas que cuando metes una varilla a la tierra, si sale un aroma, hay cierto aroma que les dice que ahí hay muertos. ¿Por qué vergas una mamá tendría que saber eso, güey? ¿Por qué tiene que haber la sola existencia de mujeres y hombres buscando en la tierra a sus hijos debería ser por sí solo desoladora, güey, devastadora por completo? Y ahora, atribuirle a esas personas que se vendieron a un partido, que están buscando chingar a un presidente, a un expresidente, a un partido político, neta, hay que tener muy poca entraña para hablar así de esas mujeres o de esos hombres que también los hay, que están buscando a sus familiares. Y las personas que están en los colectivos, en las colectivas, son quienes están viviendo en carne propia la brutalidad de un Estado completamente inoperante. Los que defienden el territorio, las que defienden el agua, las que defienden el medio ambiente, las que buscan a sus familiares, son la fuente más confiable porque no tienen otro interés más que encontrar. No tienen otro interés más que tengan agua a su pueblo, que tenga agua a su comunidad, que dejen de talar, que dejen de lo que sea que estén haciendo que está perjudicando. Viene de un genuino interés colectivo, güey, no individual. Y yo eso no es algo que le pueda celebrar a los gobiernos. Los gobiernos nunca han pensado en lo colectivo, siempre han pensado en lo individual. Por eso tenemos esa clase política completamente desconectada, completamente arrogante, absolutamente cínica, güey. Y no estoy hablando de un partido, estoy hablando de la clase política. Una clase política que puede salir a decir cualquier cosa y que sabe que va a quedar impune. Sabe que no va a tener consecuencias. Sabe que puede decir, como dijo el güey de San Luis Potosí, la morra que viste biche ahí es un fantasma. ¿Qué absurdo? Pero ¿qué le da valor para salir a decir eso? Que no va a haber consecuencias. Sí. Entonces, claro, para mí las colectivas, los colectivos son la mayor fuente de información, y por eso, y ahí es donde yo sí me pongo bien utópica y bien optimista, por eso yo sí creo que
la colectividad es la que nos puede salvar. Es decir, como periodistas, por ejemplo, entre más medios cubran algo, de alguna forma estás más protegida. ¿Por qué? Porque te haces más visible ante eso. De alguna forma, no garantiza nada, pero de alguna forma. En las luchas es igual. Entre más se sumen a una lucha, de alguna forma creas ese protector, porque somos un montón. Por eso es bien importante la colectividad y el sumarnos a luchas, ¿no? Y decías, el país es el peor para trabajar como periodista, pero también para activista, pero también para que te desaparezcan un hijo, pero también para pelear por el agua, pero también para exigir que no gentrifiquen tu zona. O sea, híjole, está bien cabrón hacer cualquier cosa. Por eso, yo ahora que fui a Sinaloa, fui a Culiacán recientemente, y en una de las pláticas que di, les decía que a veces caminar la ciudad es un acto de resistencia. Y está bien cabrón porque no debería serlo, güey. Porque caminar tu ciudad no tendría por qué ser un acto heroico. Y hay contextos cada vez más en donde salir a caminar es un pinche acto de valentía. ¿En qué perro mundo vivimos, güey? Sí, o a partir de tales horas, ¿no? Y lo que mencionabas de los activistas, te decía yo aquí, tengo un caso muy presente porque ocurrió no muy lejos de donde vivo, que es el caso de Homero, quien defendía los bosques, quien estaba en contra de los que talaban ilegalmente estos bosques, tratando de preservar un evento natural único en el mundo, como lo es el arribo de la mariposa monarca, en fin, enfrentándose al gobierno directamente, señalando, exhibiendo las fallas del gobierno. Todo el tiempo esa fue su lucha y pues según la Fiscalía General del Estado, Homero un día se cayó en un pozo y se ahogó. Unos hijos de puta, pues son unos hijos de la chingada que nos cuentan esas cosas. Exactamente, y existe pues infinidad también de otros casos, el caso de Jesús Javier Valdés Cárdenas, el propio atentado contra Ciro Gómez Leiva hace no mucho, la periodista, como lo mencionaba, Lourdes Maldonado, quien se paró frente al presidente para solicitarle ayuda por temer por su vida. ¿Qué hizo el gobierno? Absolutamente nada, las consecuencias ahí están. Lourdes fue asesinada unos días después. El gobierno sabe que el asesinato de periodistas es algo que lo pone en el centro de las miradas del mundo. Y por eso, creo yo, pues creó esta serie de mecanismos, quizá, ellos lo llaman mecanismo de protección a periodistas, como un telón para su obra de victimismo malatendido llamada todo está bajo control y las malas noticias son para perjudicarnos, ¿no? Como lo decías. Y dicho de los mismos labios de Jesús Medina, por ejemplo, el mecanismo no sirve para ni madres. Tiene fallas vitales y en muchas ocasiones solo sirve para ponerles un auténtico blanco en el pecho a quienes supuestamente intentan proteger. ¿Qué es este mecanismo? ¿Tú has tenido algo de información acerca de cómo funciona este mecanismo? Quizá tienes algún caso cercano que haya tenido desafortunadamente que recurrir a él. Y si en algún momento tú crees que realmente tendremos un mecanismo de protección para el periodista en México. El mecanismo de protección para el periodista en México tendría que ser que el Estado cumpliera con garantizar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas en general. Es decir, un periodista no tendría por qué tener miedo de contar nada, no tendría por qué existir un mecanismo de protección. Y es un mecanismo que lo protege de lo mismo de lo que no lo cuida. O sea, eso es totalmente absurdo, ¿no? Sí ha habido compañeras y compañeros que tienen este mecanismo, se supone que les ponen unos escoltas, pero es justo lo que dicen. Ahora vas con una escolta que te pone en la mira súper claro a dónde te estás dirigiendo, ¿no? Es que eso está pendejísimo, o sea, ¿cómo si se supone que tienes que proteger su identidad, tienes que salvaguardarlo y al contrario lo exhibes como que necesita protección? No mames. Exacto, es como bien absurdo, güey. Y además, justo te ponen en esta vulnerabilidad que te altera completamente la vida, porque estás yendo y viniendo siempre con un barro, ¿no? Con un guardia ahí, con una metralla y con un arma larga, ¿no? Que a veces le ponen armas largas. Es mucho más intimidante incluso. Es de miedo, güey, tener que viajar alrededor de esos periodistas y periodistas que están ahí, ¿no? Yo creo que el pedo principal es justamente que mientras el Estado no te garantice esta seguridad, como ciudadana y ciudadano, no va a funcionar estos mecanismos,
no tendría por qué tener miedo un periodista. Y por eso no han funcionado periodistas asesinados, habían tenido protección, este mecanismo, ¿no? Que además creo que es súper burocrático acceder, te tiene que haber disparado prácticamente cerca del corazón para que te den, no sé, esto no lo estoy diciendo desde la ignorancia, lo que sí sé es que hay demasiada burocracia para conseguirlo, no cualquiera lo puede conseguir, y al final de cuentas el que lo consigas tampoco te garantiza nada. Hay algunos periodistas que incluso han dicho que sería importante un mapeo de las zonas geográficas del país que representan el mayor riesgo para ejercer el periodismo libre. Otros han dicho que modelos, me parece algo un poco disparatado. Pues, mejor mapéame las que no representan un peligro, si es que existieran algunas como esas, para saber. Y irnos a gente. Para irnos para allá, ¿no? Sí, digo, está cabrón, ¿no? Hay otros que han dicho incluso, Caro, me he topado con muchos videos en redes sociales que digo, güey, neta, que dicen que aplicar un modelo como parecido al del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría funcionar aunque se violen los derechos humanos. El propio Bukele ha dicho que si el gobierno no puede controlar a los criminales es porque en el gobierno hay infiltración criminal. Entonces, realmente vivimos en un México dominado por la narcopolítica y cómo encaminarlo al periodismo, o sea, cómo esto afecta al periodismo en el país. Fíjate, cuando ponemos ejemplos como este de Bukele, independientemente de lo violento que puedan llegar a ser o no, dependiendo de sus estructuras de ética y moral, El Salvador mide lo que mide que gusta. No sé si es será más o menos, volviéndolo en un contexto territorial. Ajá, sí, El problema es, el gran problema para mí con México como país, es que tal vez no estamos dimensionando el tamaño de nuestro país. No desde el patriotismo, el tamaño literal, geográfico territorial del país. Yo lo veo, por ejemplo, yo tengo proyectos para rescates de animales en condición de calle, ¿no? Perros y gatos, sobre todo. Uh-huh. Y luego hay muchos proyectos que se hicieron en Europa o en Países Bajos para quitar, poder eliminar finalmente perros que estuvieran en condición de calle, los cuales implican esterilizar y regresar y muchas cosas. Pero lo hicieron, por ejemplo, en Países Bajos. Güey, no mames, eso es lo que mide Jalisco. Aquí tienes que hacer políticas para un país que es prácticamente toda Europa. Ese es el problema. Y que además, muchos de los contextos, no muchos, todos los contextos de todos los estados son diferentes. Tienes muchos países dentro de este país. Porque lo que pasa en Tabasco es absolutamente distinto a lo que pasa en Chihuahua, güey. No por nada hablamos distinto. Hablamos diferente, comemos diferente, existimos diferente. Entonces tienes 32 Méxicos que resolver. Y de repente nos quieren hacer una línea federal de cómo accionar sin que los estados sean realmente libres y soberanos, como se supone que son. Y entonces los estados no pueden tomar decisiones porque federalmente no están en comunicación. Y es un cagadero, pero es un cagadero porque somos 32 estados enormes, que sumamos a un país enorme. Entonces, sí está bien complicado. Me quedé, por supuesto, pensando en esto del mapeo. Un mapeo de las zonas de riesgo. No mames. Dime una zona que no está en riesgo. Dime un lugar. Antes había esta frase de si cae un meteorito, si todo se pone mal, me voy para Yucatán. Bueno, pues ya Yucatán tampoco puede irse. Porque además, si no es el problema de violencia, es el problema de gentrificación que eventualmente va a derivar en violencia. ¿Por qué? Porque va a alterar toda su dinámica social y eventualmente va a haber también violencia. ¿Por qué? Porque hay más gente, porque hay más carros, porque hay más casas, porque hay más robos, porque hay más... O sea, todo deriva. Estamos poniéndolo en un... Yo sé que estoy sonando súper pesimista en eso, pero es que sí está de terror, güey. Sí finalmente este episodio sí es una historia de terror, sí es una historia de miedo, sí está muy cabrón. Insisto, yo creo, y necesito creer en eso porque si no, ¿para qué? Creo en la colectividad. O sea, creo de verdad en que tendremos que empezar a sumar esfuerzos, a sumarnos en luchas, voy a empezar a pensar en qué sí estamos de acuerdo, y me lo digo para mí también, obviamente, ¿no?
en qué sí estamos de acuerdo y en qué sí podemos a partir de eso construir, y luego vemos las diferencias, güey, porque diferencias vamos a tener un chingo. Y siempre. Pero yo lo pongo ahora como, por ejemplo, estoy de repente yendo con partidos, ¿no? Me invitan partidos políticos a platicar con las mujeres, con los jóvenes, y voy con cualquier partido que me inviten porque soy genuinamente apartidista. Y cuando me invitaron al PAN me decían, no mames, ¿por qué vas al PAN? Fui al PAN de Guanajuato, además, porque en el PAN de Guanajuato, la persona que me propuso seguramente entró a mis redes y no hubo nada, lo puedo firmar con sangre de mis ojos, no hubo nada que dijera, creo que es un poco conservadora, tiene los ideales como nosotros, la vamos a invitar. Claro que no, güey. Por supuesto que no había eso en general, pero algo debió decir, pero esto creo que nos sirve. Y eso me parece valioso. Lo mismo con el PRI, bueno, Morena nunca me ha invitado, pero lo mismo con eso, o sea, tenemos que empezar a pensar en qué sí estamos de acuerdo. En lo colectivo, ¿no? Claro, güey, porque si no, yo ya voy de salida, plebes, pero pues ustedes están jóvenes, todavía tienen una vida por delante. Creo que esa sería la única forma de ver esto un poco esperanzador. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a las y los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos derechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Eso es lo que debería ocurrir, que no ocurre. Pero, Caro, ¿cuál sería el mensaje que le darías a alguien que está escuchando esto y que, pues no sé, es reportero o le gusta el periodismo o quiere estudiar periodismo? Que me comentabas esta charla que dabas cuando dabas clases, pero ¿cuál era como tu consejo que le dabas a los estudiantes o a las personas que querían empezar una carrera periodística? Aquí puede sonar un poco contradictorio, pero soporten, no se ataquen, la vida está llena de contradicciones. Primero tú, es decir, para luchar por lo colectivo, sí un poco primero tú, ¿en qué sentido? En la seguridad y en el cuidado. No podemos accionar desde el descuido en el estricto sentido, ¿no? El descuidarnos, tenemos que cuidarnos, y eso se lo dice a la gente en Culiacán. Sí hay que hacer a veces cosas con miedo. Me preguntaron, ¿no te da miedo ir a Culiacán? Por supuesto que me da miedo, pero a veces hay que hacer ciertas cosas con un poco de miedo. Eso no implica que sea con imprudencia. No debemos ser imprudentes en ese sentido, pero sí tenemos que accionar con un poquito. O sea, el miedo tendría que ser como este instinto básico y fundamental y primitivo que tenemos los seres humanos, como un motor que nos impulse a hacer cosas. En el periodismo a veces hay que hacer cosas con miedo, pero siempre darnos nosotros y nosotras primero, porque si no, no podemos. Lo dice la Aeromosa cuando nadie le hace caso, pero te dice, si hay una despreciación... Tú primero, póntelo tú primero, güey, después al chamaco. Ajá, güey, y tú no, como mi plebe, tú, tonta, primero tú, porque si no, no vas a poder ayudar. Primero tú la mascarilla y luego la mascarilla que lo necesite. Igual en esto, cuando accionemos, primero nosotros cuidarnos y protegernos y ser muy cautos y muy cautelosos y muy cautelosas en eso, pero también aventarnos un poquito. El miedo tiene que ser un motor que nos mueva para que eventualmente dejemos de tener miedo, ¿no? Y las grandes luchas y todos los grandes movimientos siempre empiezan con cosas bien pequeñas. O sea, no pensar, y eso se lo digo mucho a las morritas y a los morritos cuando hablo, no pensar que las acciones que hacemos para cambiar el mundo tienen que ser, uno, cambiar el mundo. No, güey. Vamos de lo local a lo general, o sea, de lo local a lo nacional. Resuelve en tu colonia, güey. Participa en tus comités ciudadanos, en los comités del condominio, de la colonia, en ese tipo de cosas, porque al final de cuentas eso va a repercutir en que tu colonia está chingón, entonces el estado se mejora, el municipio se mejora, el estado se mejora, tienes estados que están mejor y entonces tienes un país que está mejor. O sea, yo sí creo que las pequeñas cosas deben ser reivindicadas, así como las pequeñas luchas, ¿no? Y sumarnos, súmense, de verdad. Si tú no eres de las personas que saben iniciar una lucha, bueno, sé de la que se suma a alguien que la inició. Siempre hay alguien que ya organizó un comité. Súmate a ese pinche comité. Siempre hay alguien que ya organizó una brigada. Súmate a esa brigada. No tienes que ser tú quien inicie. Pero hay un chingo de colectivas y colectivos que ya están haciendo cosas. Y a partir de ahí,
creo que podemos construir algo que de verdad nos saque de esta historia de terror que escucharon ustedes hoy. Perdón que seamos esas personas. Totalmente. Bueno, pues al asesinar a un periodista se asesina también el derecho que tenemos como sociedad a estar informados. Lo dijo, lo escuché de Denise Merker, no sé si lo dijo ella, pero lo escuché de ella y me pareció pues bastante acertado. Sin información suficiente es difícil tomar decisiones asertivas y una sociedad incapaz de tomar estas decisiones es un blanco fácil de manipulación y control. Caro, quiero agradecerte la valentía, el compromiso y el periodismo que todavía desempeñas en esa búsqueda de que sea un periodismo ético. El México del futuro depende en gran medida de que eso suceda, de que haya información ética que se transmita con esas intenciones. Los periodistas de este país, lamentablemente, son periodistas que no son valorados, no son reconocidos, no se les escucha. Es un país que durante este y todos los gobiernos siempre los ha acusado, los ha señalado y los ha puesto en situaciones en las que sus vidas han corrido peligro y muchos han muerto. El gobierno de este país tiene las manos inevitablemente, y hay que decirlo de esta manera porque es así, güey. Tiene las manos cubiertas de sangre de periodistas que solo buscaban hacer su jale. Ya basta. Basta de acribillar esta información, de pisotearla bajo el mismo discurso de siempre. Y muchos problemas comienzan a resolverse aceptando el problema, güey. Y hasta que eso suceda, la voz del periodista da al pueblo de México, que el periodista da al pueblo de México, será la herramienta más importante para alcanzar un Estado que sea un poco más justo y comprometido con el derecho a estar bien informados. Bien informados somos capaces de tomar buenas decisiones, y tomando buenas decisiones va a ser muy difícil que los gobiernos puedan seguir manipulando y controlando a los pueblos. Caro, yo creo que podríamos aventarnos un chingo de tiempo más, pero la neta sí quiero aprovechar para platicar contigo un poquito esta otra parte, porque te decía, a mí me gusta un chingo compartir de repente situaciones extrañas, paranormales. ¿Tú crees en todo esto? No lo sé. A veces, sí, yo creo que sí. Sí, la respuesta tendría que ser sí. Ok. ¿Ha habido alguna situación en tu vida que te haya puesto a pensar en todo esto, que te haya puesto a pensar en, oye, güey, creía que esto no existía, pero ya que vi esto, a lo mejor sí pasa, y que me pudieras contar un poco acerca de esa experiencia? De hecho, fíjate, acabo de compartir, curiosamente, una historia hace poco, pero el asunto conmigo es que sí creo que tenemos que creer en algo más, porque al final de cuentas, también sentir que estamos solos y solas, así al garete, también es un poco aterrador. Perdón, no creo, por ejemplo, en cosas como la vida después de la muerte. Para mí está bien complejo creerlo, porque creo que es un recurso que hemos interiorizado para pensar que no estaremos muertos cuando estemos muertos, porque nos da terror pensar que se nos va a acabar todo, ¿no? Que ya no va a existir nada. ¿Cómo es posible? Ay, no, güey, qué hueva. O sea, de que haya vida después de la muerte, ya qué pinche hueva. Ya fue suficiente con esta. Yo no puedo con esta, como por qué querría seguir. Si yo fuera un fantasma, quiero que sepan todas y todos. Si yo fuera un fantasma, cero estaría yo espantando a la gente. O sea, qué hueva trabajar después de morir. Yo me jubilaría como fantasma y me dedicaría a estar en un campo día y noche. Entonces, eso creo que es como, ay, qué hueva esos fantasmas que andan por ahí. Ajá. Pero, por ejemplo, sean cosas que son inexplicables y que no todo se explica con ciencia, y que también está chingón no tener explicación para algo. La historia más reciente que compartí es, yo tuve un amigo que rescató una perrita, Miss Sande, y la rescató en condiciones terribles, se la trajo, la cuidó, y eventualmente mi amigo enfermó, y cuando ya estaba muy, muy enfermo, me dijo que pues a él lo único que le preocupaba era qué iba a pasar con mi Sande, ¿no? ¿Quién la iba a cuidar como él la cuidaba, y quién se iba a hacer cargo de ella? Que eso le destrozaba el alma y le partía el corazón, y que ese era el único temor que tenía de morir. Entonces, obviamente, hicimos la promesa, le dije, tú dedícate a cuidarte, a tratar de mejorar, y yo me hago cargo de la Gordis, ¿no? Finalmente, él muere. El día que él muere, que también eso estuvo como muy cabrón, porque la perrita estaba en una pensión, entonces no la encontrábamos y la chingada. Finalmente me dicen, ya está muy enfermo José Luis, está hospitalizado, ya está desahuciado,
Entonces yo me di a la tarea de buscar a mi San, de dónde está, quién la tiene, la chingada. Me decía, no, te la entrego el viernes porque yo regreso. No, la necesito ya. Me traigo a la perra, me tomo una foto y le mandamos la foto de que ya la tengo aquí. Y en cuanto le mandamos la foto, eso fue un miércoles, el jueves en la mañana falleció. Entonces de ahí ya hay algo como solo el descanso, ¿no? Y una de las cosas que él me decía es como yo siempre la quiero cuidar, ¿no? Ese es el concepto. X, nos cambiamos, nos fuimos a vivir en una casa y de repente empezó a llegar una paloma, güey. Y empezó a llegar una paloma y la paloma se paraba en un árbol que teníamos en una casa cuando vivíamos en el sur de la ciudad, se paraba en un árbol, se sentaba ahí y empezaba como a hacer sus cosas de paloma, de que sus ruiditos de paloma, y la mujer se sentaba a verla, güey. El peor es que pasaban, no sé, 7, 8, hasta 10 minutos. En tiempo perro eso es un chingo, güey. Viéndose las dos, güey. Y la perra haciendo como un raro y la paloma haciendo cosas raras. Y era como, ¿qué pedo con esta paloma? Que no baja, que no hace nada más que estar ahí y que la Gordis no hace intentos por cazarla ni nada. Solo se veía. Pasó, güey, que durante meses fue a esa casa. Luego nos cambiamos de casa y nos vinimos al otro lado de la ciudad donde estaba todavía como en construcción muchas cosas. Y no había visto yo palomas acá. ¿Por qué? Porque pues habían devastado todo, deforestado terrible, y entonces no había nada. Y de repente un día llegó una pinche paloma. Se paró encima de un espectacular y Gordita en cuanto la vio, corrió a pararse y se sentó a verla y estuvieron 10 minutos viéndose las... Ese tipo de cosas, pues, cuando yo empecé cuando las contaba, no las contaba con la intención de hablar de lo sobrenatural, pero sí al final de estas cosas que tienen más que la explicación, la sensación. No era lo que pasaba, sino lo que producía cuando pasaba. Yo le veía la cara a mi Sandra, a la perrita, y era una expresión que los que tienen perros sabrán cómo identificamos expresiones en nuestros animales, no humanizándolos, sino identificando su expresión desde lo más natural de su esencia. Y de verdad era una expresión muy distinta a todas las demás. Ese momento para mí me hizo como reflexionar en cosas más que espirituales en cuestiones de si hay o no más allá de la vida, sí en cuestiones de a veces hay cosas que no podemos explicar y está bien abrazarlas, disfrutarlas, sentirlas, dejarnos llevar, güey, y no buscarle ninguna explicación porque le mataríamos el momento hermoso que estás viviendo, ¿no? Entonces creo que esa ha sido como la experiencia más, pues sí, que no sería la palabra. Extraña, curiosa. misteriosa. O sea, en ese momento lo que a ti te hizo sentir esa situación fue que de alguna forma tu el dueño de la perrita estaba ahí queriendo verla o queriendo estar con ella y que ella lo veía también quizá en la paloma. Y al final creo que es justamente así. O sea, para lo que muchas personas puede ser algo extraño, algo sobrenatural, güey, una aparición, para muchas otras lo pueden ver de una manera muy distinta y cada uno tenemos una percepción propia de lo que estamos viviendo y de lo que es para nosotros la realidad. O sea, cada quien puede vivir una situación de formas diferentes. A lo mejor, y en ese momento la perrita estaba pensando, otra vez esta pinche paloma ya vino a chingar, ¿no? Y, entonces, pero... ¿Cómo le haré para brincar hasta allá y comérmela? Sí, y la veía directamente porque se la estaba imaginando así como dando vueltas, rostizadita, güey. No sabemos, ¿no? Pero la sensación que te dejó esa situación a ti era una situación que pues te puso a reflexionar y te puso a pensar y conectaste varias cosas y al final para ti pues quizá fue algo bonito. Y es que los animalitos... Güey, ¿no? O sea, también es lindo de repente no explicar todo. Yo que me la vivo tratando de explicar cosas, también es lindo tener esta parte en la que solo disfrutes el momento, que te da cierta paz, que te da cierta tranquilidad y que dejes fluir esa parte, ¿no? Disfrutar lo no explicado. También eso está bien y es un acto incluso de humildad, ¿no? Sí. No podemos saberlo todo. Sí, completamente de acuerdo. Caro, pues a ver, cuéntame más sobre este proyecto de rescate de perritos que me parece súper noble, súper chingón. Cuéntame de tus otros proyectos, háblanos de dónde te puede ubicar la gente en redes sociales, en fin, échame todo el comercial. Comercial completo. Bueno, el proyecto con esto de los animales en condición de calle inició hace unos años y justo
te decía de a veces tienes que sumarte a lo que ya existe, es decir, yo no tengo una fundación como tal, ni una asociación como tal, pero sí elijo algunas fundaciones, asociaciones o rescatistas independientes a las que ayudo. Casi siempre son mujeres, el 80% de las personas que rescatan animales en condición de calle son mujeres. Y entonces, bueno, tenemos esta comunidad en donde las ayudo económicamente a veces, con exposición, con compartir cosas. Yo tengo una claridad que no tenía hace años sobre las redes sociales, que es, si yo tengo un impacto, si yo tengo cierta visibilidad, lo que voy a hacer es usar esa visibilidad para las causas que a mí me conmueven, y una, por ejemplo, esa, ¿no?, de los animales. Entonces, bueno, tengo con varios refugios o asociaciones o fundaciones, ellos les ayudamos económicamente o hacemos cosas. En el canal de difusión de Instagram, en mi canal de difusión, que se llama No es Necesario, porque ya no era necesario otro canal, pero lo hicimos, ahí tenemos, por ejemplo, varias comunidades que nos proponen a quién ayudar, nos proponen rescatistas independientes y tal, y juntamos dinero cada mes y les damos, o hacemos eventos o tal. Mi rollo siempre es concientizar sobre esterilizar, sobre no al abandono y al maltrato, porque sí creo también que una sociedad que puede llegar a ser más justa y que puede llegar a ser mejor, tiene que ver con cómo le damos el trato a los animales. Estoy transicionando en este rollo de dejar de ser especista, es decir, no solo pensar en perros y gatos, sino pensar en todas las demás especies del reino animal, y limitar, por ejemplo, mi consumo de carne, tratar de visibilizar marcas o empresas que hacen testeo en animales todavía. O sea, estoy transicionando en eso, y también siempre le digo a la raza que seamos bien gentiles con la gente que está transicionando en este proceso, porque no podemos hacerlo de una y el que se pongan como muy intensos y diga, pero bien que comes vaca, sí como vaca, güey, pero estoy tratando de dejarla. Y que seamos como gentiles con esos pequeños logros, porque luego por eso la raza no quiere transicionar a una alimentación distinta, porque se siente juzgada. Sí. Y no está, queremos que la gente vaya tomando conciencia por su propia cuenta, ¿no? Ayudemos a eso. Y Pues bueno, aparte eso no fue lo necesitas, güey, no necesitas tragar carne todos los días, güey, tu cuerpo no lo necesita, al contrario, sé prudente, controla tus consumos, no te jartes, güey, de todo el tiempo querer estar. Yo tengo muchos conocidos, familia, que dice, güey, si no como carne no estoy a gusto. Pues, güey, pues por ahí empiézale, ¿no? Esa puede ser el primer paso que puedas dar en esa transición de, si comes 7 días a la semana carne, pues ahora nada más que sean 3 o 4 y eventualmente será 1 o 2 y tu cuerpo va a estar bien y te lo va a agradecer, güey. Está bien chingón cuando lo vemos desde ahí, o sea, decirles, a ver, déjalo un día, güey. En la semana déjalo un día, de todos los que comes, quítale uno. Luego a la siguiente, al mes, cuando te empieces a sentir chido, deja 2 veces. Busca alternativas que puedan completarte, para saciarte la chingada. Lo de la leche, güey, nos dijeron que la leche ayudaba a que el dientes fuertes, y puro pedo, no mames. Somos animales que leche de otros animales, vete a la verga, está hasta psycho eso, güey, está mal, carnal, está muy mal. Entonces, bueno, es como transicionando en eso, cuestionarnos, güey, ¿por qué estamos tragando esto? ¿Quién nos dijo que estaba chingón? ¿Y cómo podemos cambiar nuestra alimentación? Y nos va a ayudar incluso a sentirnos mucho más chidos, ¿no? Entonces, en ese proceso ando, y pues con los proyectos de editoriales, con el 8MKM, que nos gusta un chingo, que son estas historias. Estoy también en Cuarto para las 4, que es un proyecto que me gusta un chingo porque somos puras morras periodistas o que estamos en medios de comunicación, y que cada semana, los jueves, Cuarto para las 4, hablamos de los temas que están en la agenda desde las perspectivas de cada una, ¿no? Está Paola Rojas, Saskia Niño de Rivera, Mariana Chávez, Paola Rojas, Yuridia Sierra y Gina Jaramillo, y yo, Carolina. Entonces está bien chingón, porque a veces estamos las 4, unas 4 y luego otras 4, entonces siempre está como bien el programa, está muy, muy fregón. Y pues mis editoriales, ¿no? La de Latinus, la mesa de Latinus, que este mes voy a la mesa de nuevo, y altavoz, ¿no? Posta y altavoz, que son, escribo mucha cosa, y sé hacer pasteles muy buenos, la neta. Ah, pues ahí está. Y todavía, fíjate, aquí platicando conmigo, aquí humildemente.
No, me encantaría colaborar contigo, Caro, en algún momento con estos temas. Yo soy biólogo, entonces me encantan todos estos temas de ¡Qué conservación, chistoso! de conservación y de todo eso. Entonces me encanta escribir también. Entonces, si algún día ocupas algo, con toda la confianza aquí andamos. Me encantaría hacer algo así. Y pues no puedo más que agradecerte el tiempo, todos estos pinches inconvenientes de que el internet, de que la chingada, pero se hizo y se hizo chingón porque la plática estuvo muy, muy buena y te lo agradezco muchísimo. No, hombre, muchas gracias a ti. Y qué chingón, fíjate, porque también tengo los audiolibros, nada más por ahorita que existen los biólogos. Tengo una trilogía de audiolibros que es los desplazamientos forzados, ¿no? Desplazamiento forzado por violencia, que es nos están matando, desplazamiento forzado por gentrificación, que es no podemos habitar, y desplazamiento forzado por cambio climático, que es nos está tragando el mar. Y hablé con biólogos para eso, no sabía que eras biólogo, pero hablé con biólogos y con biólogas y está bien cabrón cómo el cambio climático está haciendo destrozos terribles, güey, y está literalmente tragándose pueblos enteros. Entonces, estoy segura que vamos a hacer proyectos juntos porque me interesa muchísimo hablar de cómo vemos los ecosistemas y cómo nos hemos creído la falacia de que somos la especie más evolucionada, puro pedo, güey. No, es un tema, ¿no? La introducción de especies exóticas, o sea, es un mundo de información y sí, aquí estoy disponible para cuando quieras. Caro, un abrazo enorme, de verdad muchas gracias, espero seguir en contacto contigo. No se olviden también de seguirnos por acá, de este lado ya saben, en todas las redes sociales como @unhistoria antes de dormir. Espero que les haya gustado este episodio, un poco distinto, güey, ya saben que de repente me gusta tocar un tema y de repente me gusta picarle a otro y me gusta andar en todos pinches lados, pero el día de hoy sabía que era un tema que nos iba a enfrentar a una situación y a una verdad dura, una verdad difícil de aceptar y es la verdad que vive el día de hoy el periodismo en este país. Entonces espero que lo hayan disfrutado igual que yo y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta luego.